Buenos días, hermanos. Bien, recordarán que hemos estado en el capítulo 5 de Juan y hemos visto ese extraordinario discurso de Jesús que escandalizaba a los judíos porque ellos no querían ver que el que tenían delante era el Mesías, pero no solo el Mesías, un gran profeta de Dios, sino Dios mismo. Y para eso era como picante, algo enardecedor. Y no solamente entendieron perfectamente que Jesús insinuaba ser Dios, sino que Jesús inicia un discurso en el cual va a establecer todas esas prerrogativas divinas. Vimos una parte de ese discurso el domingo pasado y ahora veremos la segunda parte, que con eso acabamos el capítulo 5. Pero esta vez el Señor va a mencionar principalmente quién es o qué testimonia de que Él es Dios. Y ahí va, ese va a ser el punto principal. Y vamos a analizar pues este pasaje. El título es, por tanto, los testimonios de la autoridad de Cristo. ¿Cuáles son esos testimonios? Vamos a empezar entonces con el verso 30. El verso 30 dice algo teológicamente muy impactante, difícil de concebir para la mente humana. ¿Por qué? Bien, veamos lo que dice. Dice Jesús: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, el Padre. Aquí nos está diciendo que Jesús no se toma las libertades de iniciativas propias al margen de la voluntad de Dios Padre. Van juntas. Hay una armonía perfecta, inconcebible para la mente humana, entre la voluntad de Cristo y la voluntad del Padre. ¿Se dan cuenta? El trabajo del Padre se realiza en el Hijo y el trabajo del Hijo también se realiza en el Padre. Porque hay una afinidad absoluta de las voluntades que, por ejemplo, para nosotros eso sería pues algo muy difícil de conseguir. ¿Hay algún padre que pueda decir de su hijo o su hijo de su padre que sus voluntades son las mismas o están en sintonía? Obviamente no. No hay ningún caso, ninguno. Pero aquí vemos que Jesús dice que Él está tan unido al Padre que su voluntad y la voluntad del Padre armonizan perfectamente, y por lo tanto Él tiene la capacidad de emitir juicio como lo tiene el Padre, y Él puede juzgarnos y juzgará al mundo. Bien, vamos a ver ahora el siguiente pasaje, es más largo. Este pasaje hay que leerlo bien para tratar de entenderlo bien. Y eso, aún tratando de entenderlo bien, no todos los exegetas bíblicos han llegado a las mismas conclusiones. Vamos a analizar dos teorías sobre qué quiso decir aquí. Vamos a ver. Dice: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Bueno, ¿qué está diciendo Jesús? ¿Que su palabra no es testimonio válido? No, lo que él está diciendo es que no hay que pretender de que porque alguien diga testimonio de sí mismo, eso es suficiente. Yo soy tal cual cosa, pero ¿hay alguien que corrobore que tú eres eso? Eso es lo elemental, ¿no es verdad? No está diciendo que su testimonio sea inválido, simplemente está diciendo de que necesita un testimonio aparte. Otro que testimonie que Jesús es quien dice ser, y no solamente su propio testimonio, aunque su testimonio como Dios sea válido, pero a los ojos humanos eso pues no funcionaría, ¿no? Ahora, aquí empieza a mencionar esos testigos de su divinidad. Y fíjense que aquí dice otro, no identifica quién es ese otro. Vamos a ver quién será ese otro. Es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. ¿Quién es ese otro? ¿Será Juan o será el Padre? Vamos a ver qué pasa aquí. Dice: vosotros enviasteis mensajeros a Juan. Uno podría decir, bueno, si está hablando de Juan, ese otro testigo será Juan. Es una tesis.
Pero hay otra tesis, creo que es más probable, que no se trata de Juan. Veamos. Y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Fíjense cómo lo cuajó aquí. ¡Pop! Dice, está bien, Juan dio un testimonio de mí, pero yo no considero que eso sea lo principal. No está descartando ni desmereciendo el ministerio de Juan, ojo, cuidado. Pero está diciendo que hay otro que valida mejor aún que Juan, que él es Dios. ¿Y qué es? ¿O quién es? Dice, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. ¿Por qué dijo eso a continuación? Porque él sabía que los judíos, fariseos, saduceos, escribas de la ley, muchos de ellos creyeron en Juan el Bautista y fueron al lugar donde él bautizaba. Por supuesto, Juan no los trató muy bien, ¿no? ¿Se acuerdan lo que le dijo? ¿Quién, generación de víboras, quién os enseñó a huir de la ira venidera? Vaya, palabras no muy amables, por cierto. ¿Por qué? Porque veía la hipocresía de esta gente. Pero el hecho constatable es que estos señores tuvieron una, vamos a decir, aceptación de quién era Juan, que era un hombre de Dios. Y aquí Jesús está diciéndoles, vosotros habéis confiado en Juan el Bautista como un hombre enviado por Dios. Por lo tanto, esto lo digo para que vosotros seáis salvos y creáis que Él de mí dio testimonio. Pero hay algo más, dice. Veamos lo que dice luego. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Hay algo más importante que el testimonio de Juan, que ya tenía su importancia. Y dice, porque las obras que el Padre, aquí viene el Padre, el testigo, me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. ¿Y cuáles serán esas obras? Los milagros, las sanidades, resucitar muertos, expulsar demonios. Esas eran señales de que el ministerio que los profetas habían anunciado del Mesías, vemos ahí el libro de Isaías, por ejemplo, hablaban efectivamente de que este Mesías haría grandes señales y prodigios. Y esas eran obras que el Padre le dio a hacer, a manifestar a Jesús. Y por lo tanto, Él les decía a estos señores religiosos judíos, pues estas obras dan testimonio de mí. Es el Padre que a través de estas obras está testimoniando que yo soy el Mesías. Pero no solo el Mesías, por todo el discurso dicho, está diciendo yo soy Dios. Estoy identificado con el Padre. El Padre y yo somos unos. El que honra a mí, honra al Padre, y el que honra al Padre, honra al Hijo. Dijo eso, ¿no es cierto? Bien, vamos ahora a continuar con los siguientes pasajes. Dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ya está hablando ahora específicamente del testimonio del Padre, pero ¿dónde está ese testimonio? Hemos visto antes que hablaba de los milagros y prodigios que hizo Jesús como señal, pero aquí habla algo diferente. ¿Qué está diciendo ahora? Dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, y luego añade, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Ya de partida había una postura en el corazón de estos religiosos judíos de incredulidad absoluta. Ellos no querían creer. Había un corazón cerrado. Ahora, ¿dónde está ese testimonio, pues, de parte del Padre sobre Jesús? Lo va a indicar a continuación, en el verso siguiente, que dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida.
Aquí viene pues lo interesante. Dice la palabra de Dios, la Biblia, lo que para ellos era el Talmud en esa época, o sea, el Antiguo Testamento, era una serie de escritos que daban testimonios por parte del Padre, el inspirador de las Escrituras, de que el Mesías es Cristo y Él es Hijo de Dios y es Dios. Pero ellos tienen una presunción de que en la palabra de Dios, en la ley de Moisés, van a poder encontrar la fórmula para tener la justicia con la cual agradar a Dios y tener vida eterna. En su nebulosa mental, por supuesto, en sus errores doctrinales, en su falta de luz espiritual, tenían esa presunción no equivocada de que en la Biblia había un tesoro que te señalaba la luz. Y Él está diciendo, pero ¿saben qué? Esas escrituras que vosotros despreciáis y que pretendéis respetar, pero en el fondo no creéis en ellas, esas son las que dan testimonio de mí. Y sin embargo, vosotros por no querer escudriñarlas, por no querer estudiarlas, no encontráis lo que Dios Padre ha revelado en ellas sobre mí. Ahora, esto es un tema bastante importante, porque esto va también algo para nosotros. Y lamentablemente, y voy a decir esto, es un problema extremadamente serio. Y no estoy hablando de cristianos carnales, cristianos que están por ahí, digamos, dando tumbos, con muy poco conocimiento de la Biblia, sino también de cristianos maduros, incluyendo pastores, porque esto lo he escuchado, o esta actitud la he visto incluso hasta en pastores. ¿Cuál es nuestro grado de respeto por lo que la Biblia dice? Vamos a ver un ratito qué es lo que hacían los judíos de Berea. Fíjense cómo se les señala a ellos como más nobles. Vamos a leer primero eso y luego voy a explicar a qué me estoy refiriendo. En este pasaje de Hechos 17, 10 al 11 dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Pero no solamente recibieron la palabra con toda solicitud, lo cual ya es bastante bueno, sino que hicieron algo más muy interesante, que también los cristianos tenemos que hacer. Porque está bien, vosotros podéis recibir con mucha solicitud lo que yo estoy predicando ahora, pero también tenéis un deber de escrutar si lo que yo estoy diciendo está conforme a lo que está en la Biblia. Porque yo podría estarles contando unos cuentos increíbles, y si vosotros no conocéis vuestras Biblias, os las vais a tragar completas. Y eso lamentablemente está sucediendo hoy en día de una manera espantosa a lo largo del mundo. Hay muchos creyentes que se tragan todo lo que el señorito que viene aquí al púlpito se pone a desparramar por la boca y se lo creen a pie juntillas porque no tienen un conocimiento previo de lo que dice la Biblia. Y como no tienen conocimiento previo de lo que dice la Biblia, pues se lo asumen y ya está. Dice, escudriñando cada día, no dice una vez al mes, una vez a la semana, un día al año no hace daño, no. Cada día, las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Habían oído a Pablo haber hablado sobre ciertas citas de la Escritura y los judíos de Berea dijeron, a ver, vamos a ver, ¿es cierto lo que dice Pablo? Ah, sí, efectivamente, aquí dice, sí. Corroboro que efectivamente lo que dice el señor Pablo es correcto. Es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Es por eso que es la costumbre de traer todos los domingos la Biblia. Porque tú puedes ahí corroborar que este pasaje está en la Escritura y no me lo estoy inventando. ¿No es verdad? Ahora, esto, ¿por qué es que hablo que también es un problema incluso con gente mucho más espiritual, con más conocimientos, incluso ministros del Evangelio, pastores? Hay un problema aparte. Es aquel en el cual las iglesias desarrollan cierto cuerpo de tradiciones o ideas teológicas, eclesiológicas, y el ser humano tiende a amar
a las ideas propias de su círculo, de su denominación, lo que se llama nido dogmático. Un nido dogmático es un cuerpo de creencias que están cercadas, en la cual el mensaje es el siguiente: si tú crees estas cosas, eres parte de nosotros; si tú no crees estas cosas, no eres de nosotros. Pero muchas veces ese nido dogmático no tiene nada que ver con los límites de la frontera de la palabra de Dios. Es decir, que pueden haber ideas allí en ese nido dogmático que no corresponden con lo que dice la Biblia. Pero son tan amadas y tan por costumbre. No, es que a mí me han enseñado, dicen. Yo he escuchado esa palabra. Es que a mí me han enseñado. O es que es la creencia que nosotros tenemos en nuestras iglesias. Ah, pero la Biblia no dice eso. Pero lo peor no es que se les escape ese tipo de dislates teológicos o eclesiológicos. Lo peor es que cuando tú se lo confrontas con la Biblia, esto sí ya es grave, digan: ah, no, pero seguramente la estás malinterpretando. No, ese pasaje mejor no le des mucha bola por ese pasaje por ahí, porque eso no está de acuerdo a mis ideas, a mi cuerpo dogmático, a mi nido dogmático. No, eso no es la cosa que me han enseñado. Cuidado, mucho cuidado con esa actitud. Yo era una de esas personas. Yo tuve esa actitud. Hace 30 años, y esta es una anécdota que voy a contarla por segunda vez. Hace 30 años, recuerdo, estaba discutiendo con una hermana y con mucha elocuencia, tratando de convencerle de la idea que yo consideraba que era la idea de la denominación cristiana a la cual pertenecía. Y R con R, atacando esa idea que me decía esta hermana. Hasta que la hermana coge y me dice: a ver, mira, lee lo que dice este pasaje de aquí. Yo leí el pasaje. ¡Pum! Discusión zanjada. Había ganado la discusión por goleada. Yo estaba absolutamente equivocado y la Biblia decía una cosa totalmente diferente. Yo hice una cosa, pero podría haber hecho otra cosa. Lo que yo hice es prometerme a mí mismo y decir: nunca más en mi vida voy a defender una idea que no esté plenamente respaldada por la Biblia. Y nunca voy a asumir algún cuerpo de ideas de una denominación X, la que sea, que no esté debidamente respaldada por la Escritura. Nunca. Y siempre voy a darle prioridad a lo que la Biblia dice. Nunca a las ideas, porque los evangélicos, los bautistas, incluso las asambleas de hermanos y muchas otras presbiterianos tienen sus ideitas. Y muchas veces esas ideitas están sí respaldadas en la Escritura, y eso está muy bien. Pero por ahí alguna puede haber, y de hecho las hay, que no. Y la otra actitud que podría haber tenido y no la tuve, felizmente, fue la que he visto en otros hermanos. Cuando digo: oye, hermano, pero aquí dice esto. Y el hermano: no, que seguramente no lo has interpretado bien. Y comienzan a tratar de dorar la píldora, defendiendo a ultranza ese error doctrinal y despreciando lo que la Biblia dice. Ese es un error tan peligroso que puede llevar a la persona no solo a la herejía, es decir, a creer algo totalmente descaminado de la fe cristiana, sino también a la apostasía, que se puede la apostasía es volverse atrás. ¿No habrán visto en las redes sociales o en las noticias de ex siervos de Dios que han tenido ministerios y predicaciones que yo las he escuchado, muchas de ellas muy espirituales, muy correctas, y al cabo de los años, después de su éxito como cantantes o predicadores o lo que fuese, al final ves predicando cosas que no van conforme a la Biblia? ¿Por qué crees que pasa eso? Adivina por qué pasa eso. Justamente por este mismo problema. Porque esas personas dejan de respetar en su cuerpo doctrinal propio lo que la Biblia dice, para comenzar a desplazar fronteras y decir: bueno, paso de eso y me acojo y adopto otras ideas que no están en la Biblia. Y claro, al final terminan pues como muchos, no voy a dar ejemplos, pero terminan así, pisando los terrenos de la apostasía.
Algo que no debemos caer en ese error. Es muy importante. Bien, ahora continuemos pues con el discurso de Jesús. En los versos 41 al 44. Dice: gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco. Jesús conocía a los hombres, él no se le escapaba una. Él sabía qué había en el corazón de los hombres y él sabía cómo era su corazón con respecto a Dios. Le buscaban, le amaban o al más bien le despreciaban y eran más bien sus enemigos. Y él le dice: yo os conozco, señores. O sea, para mí todos sois un libro abierto. No se me escapa nada. No tenéis amor de Dios en vosotros. Eso ya lo sé, dice el Señor. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiríais. Hay una actitud en el corazón de ese tipo de personas, y eso sucede no solamente en esa época, sino hoy en día también, de no querer creer. No quieren creer en Jesús. Aún vean la revelación sobre Jesús, no quieren creer en la revelación. No quieren. Se niegan totalmente. Pero sí pueden creer cualquier otra cosa, como decía Chesterton, un político inglés del siglo XIX. Si cuando el hombre deja de creer en Dios, es capaz de creer en cualquier cosa. Y es verdad, cualquier cosa. Luego dice: ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. ¿A qué se refiere aquí? La gloria de los hombres es porque los fariseos, los saduceos, eran unos señores bien emperifollados, que recibían honores unos de otros. Y eso era lo que, esa prestancia social, ese relumbre del cargo, era lo que en el fondo buscaban ellos. Ellos no buscaban la gloria de Dios, ellos no buscaban a Dios, no buscaban honrar a Dios. Ellos buscaban el relumbre. También puede haber en el ministerio cristiano personas que estén buscando el relumbre, la fama, el aplauso, pero no la gloria de Dios, no la honra a su palabra, no la obra del Evangelio, sino de un Evangelio falsificado que les dé popularidad, gran fama y mucho dinero. Pero eso no es lo que verdaderamente quiere Dios. Dios quiere que le honremos, que busquemos la gloria de Dios, no el aplauso humano. El aplauso humano es absoluta basura. Como le decía el otro día, lo más maravilloso es que Dios nombre tu nombre ante su trono. Eso es lo más maravilloso. Si Dios Padre en su trono menciona tu nombre, ese buen siervo y fiel, eso es lo que verdaderamente vale la pena. El aplauso de los hombres no sirve para nada, es pura basura. O sea que si tienes o no tienes fama, o si tienes prestigio o no tienes prestigio, olvídate, eso no te preocúpate totalmente. Preocúpate más bien de honrarle a Él, a Dios Padre, para que tú al honrarle puedas recibir la honra que verdaderamente vale, que es la honra que viene de Dios directamente. Bien, vamos a continuar. Aquí continúa Jesús con el tema de ese testimonio de la palabra de Dios, que menciona que nos conduce a creer en Jesús. Y acabando ya este pasaje, porque ya estamos llegando a los versos finales, dice: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Evidentemente, si yo no creo en lo que dijo Moisés, aunque yo pretenda ser un acólito de la religión mosaica, no sirve nada. Y Moisés habló de el Mesías. Por eso puse el verso que está abajo. El verso que está abajo, justamente, es de Deuteronomio, no sé si lo ven, 18-19, es uno de muchos, pero quizás el más definido, porque los profetas y los salmos también hablan de Jesús,
Pero este, digamos, es el más sintético y claro sobre ese futuro Mesías que vendría, que aquí le llama profeta. Dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú. Le está diciendo Dios Padre a Moisés. Le está diciendo a Moisés que va a levantar un profeta. Y luego dice: y pondré mis palabras en su boca. Claramente dice que no es que él va a hablar de sí mismo, sino que lo que él hablare será lo que Dios quiere que hable. ¿Se dan cuenta? Y él les hablará todo lo que yo le mandare, reafirmando lo dicho anteriormente, que es lo que Jesús insistía en expresar. Lo que yo hago, lo hace el Padre, y lo que hace el Padre, yo lo hago. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Ahora uno diría: sí, pero aquí está hablando de un profeta cualquiera, de Isaías, quizás de Ezequiel, está hablando de Daniel, está hablando de Oseas. No. Está hablando de alguien con una autoridad muy superior a de cualquier otro profeta del Antiguo Testamento. Está hablando alguien que tiene una autoridad divina, no un simple hombre que profetiza, no, alguien que habla estrictamente la palabra de Dios con la autoridad de Dios. Y ese es el Mesías que está ya ahí anunciado en Deuteronomio. Estamos hablando de hace casi 15 siglos antes de la aparición de Jesús. Ya estaba en la Escritura señalado proféticamente que ese profeta sería levantado. Y hay otro cuerpo de profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento que también nos señalan no solamente su ministerio, sino también su muerte en la cruz. Pues bien, aquí con este verso vamos a terminar. Va a ser no tan corta, no tan corta, la predicación de hoy. ¿Y qué es lo que tenemos que tener? Dice, tenemos en 2 de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar, ¿qué? Atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Qué importante es que el cristiano tenga la buena costumbre, el buen hábito de escudriñar las Escrituras diligentemente cada día. Solo así puede garantizar el creyente que no le van a vender gato por liebre, teológicamente hablando, y que verdaderamente va a poder llevar el camino correcto. Es cierto que aunque seamos muy escudriñadores de la Biblia, igual podemos tener alguna idea equivocada, porque hay ciertas partes de la Biblia que son más difíciles que otras. Hay unas que son muy explícitas y muy simples, y ahí no hay fallo. Pero hay otras que son más oscuras y requieren podemos interpretarlas de manera diferente. Entonces, evidentemente, quizás no lleguemos a ese 100% de doctrina perfecta. Y cuando estemos en la presencia del Señor, digamos: sí, ese puntito teológico, ahí lo tenía equivocado, pero este sí lo tenía correcto. Pero cuando escudriñamos las Escrituras y le damos su importancia, vamos a garantizar de una mejor medida, vamos a tener la mayor probabilidad de que efectivamente podamos estar en el camino correcto doctrinalmente hablando. Eso es lo que podemos garantizarnos. Bien, oremos. Padre Santo, te damos las gracias por el consejo de tu palabra. Te pedimos, oh Dios, que nos ayudes a verdaderamente ser fieles a tu palabra, a no jugar, Señor, a las ideas foráneas, Señor, que no se fundamentan en la Biblia. Ayúdanos, Señor, a ser disciplinados en la lectura diaria de las Escrituras, oh Dios, y que podamos verdaderamente ser obedientes a tu palabra, no solamente meros oidores, sino también hacedores de tu palabra. Nos encomendamos a ti, oh Dios, en el nombre precioso de Jesús. Amén.